Padre Gerardo Remolina, muchas gracias por aceptar A esta ustedes, entrevista, muchísimas gracias por venir. que es un honor estar con usted hablando en esta entrevista. Una de las novedades editoriales que presentó la editorial Javeriana es el libro que usted acaba de escribir, La Universidad en su encrucijada y un panorama histórico y prospectivo. ¿Por qué las universidades están en una encrucijada? Porque en este momento hay tal cantidad de ideas, de cruces, de lo que se llaman paradigmas, que realmente la universidad no sabe en este momento exactamente para dónde ir. Un paradigma es un conjunto de creencias, de conceptos, de ideas, de tradiciones, de nuevas proyecciones. Y entonces hay una cantidad de paradigmas que se están cruzando unos con otros. A eso hace alusión la portada del libro. Entonces, por ejemplo, la universidad siempre se ha ocupado del conocimiento. No le puede ser nada extraño cosas que pasan en la sociedad. ¿Qué cosas pasan? Por ejemplo, desde el punto de vista epistemológico, hay nuevas formas de investigación, nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, nuevas formas de proyección. Por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, hoy hay toda una cantidad de tendencias en el tema jurídico, que es, por ejemplo, el derecho de los animales, el derecho de las mascotas, ¿sí? Como un miembro de familia, el derecho de los montes, de los ríos. Hay tendencias en la sociedad desde el punto de vista género, lo sabemos todos, ¿sí? Hay cantidad de formas de expresión del género, bien sea femenino, masculino, los de LGTBI+, etcétera, etcétera. Entonces, también la universidad tiene que ocuparse de eso. La universidad está pasando también en esta sociedad por paradigmas de otra naturaleza. Ahora es todo el tema de la ecología, tecnologías de comunicación, de investigación, de comunicación. Hoy la sociedad ya es totalmente digital. ¿Sí? Hoy todo lo tenemos en los exactos. ¿Sí? Entonces, eso implica que la universidad tiene que cambiar también, ¿sí? Cómo va a manejar todos esos... son muchos los paradigmas que se cruzan, ¿sí? Sobre conjunto de ideas, de creencias, de tendencias, de forma de vida. Con base en esto que me acaba de decir, padre, y con todos los desafíos digitales y sociales de hoy en día, con una población joven cada vez más reducida, ¿cómo pueden las universidades seguir siendo vigentes en el tiempo? Bueno, realmente es más difícil, desde luego, y eso es a lo que debe atender la sociedad, ¿verdad? Pero los jóvenes cada vez aspiran más a la universidad, bien sea por el prestigio que les da el título universitario, bien sea por los conocimientos que tienen que adquirir. Por ejemplo, actualmente se piensa que, dada la sociedad digital, hay varios trabajos que van a desaparecer definitivamente. Y entonces hay que enseñar a los jóvenes, primero, pues a que acepten estos desafíos, cómo se van a manejar ellos, cuáles van a ser los trabajos que van a desaparecer y los trabajos que van a aparecer nuevos. Por ejemplo, en todo ese tema de la investigación, de la ingeniería digital, de la ingeniería biológica, etcétera, ¿verdad? Entonces son una serie de tendencias las que hay que tener en cuenta la universidad. Y luego las nuevas formas de investigación, que antes, diríamos, eran los investigadores, los profesores los que hacían la investigación. Ahora se tiende a que realmente los estudiantes sean también investigadores junto con sus profesores, ¿verdad? Y ahí hay toda una evolución hacia esa sociedad. Por ejemplo, los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Esos son desafíos muy grandes. La universidad tiene que, además, tener una ética para el manejo de los medios de la inteligencia artificial. Eso se ha discutido mucho en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en la China, en la India, en Rusia, ¿verdad? Porque son también posibilidades, diríamos, de una geopolítica nueva, ¿sí? ¿Quién va a dominar? ¿Sí?
ustedes saben el tema del TikTok, por ejemplo, ahí están en ese conflicto Estados Unidos y China, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden servir de muchas cosas para investigar más, pero también pueden servir como un elemento de poder si no se regulan, ¿verdad? Okay. Padre, en su libro, ¿a qué se refiere con la Universidad de la Tercera Generación? Ahí él las clasifica. Visema es un premio Nobel en estas cosas de investigación y demás. Y entonces él divide las universidades en 3 categorías. La primera categoría, o sea, las universidades de primera generación, son las universidades que nacieron en la Edad Media, son las universidades medievales, que centraban todo especialmente en tener una visión unitaria del mundo, de la vida, etcétera, ¿sí? Y en concreto la teología y la filosofía mandaban, por decirlo así, en esas universidades. La segunda generación de universidades es la que se produce del Renacimiento, y todas las universidades que nacieron en esa época del Renacimiento, y sobre todo las que nacieron desde un punto de vista diferente en cuanto que abrieron toda la perspectiva hacia las ciencias físicas, a las ciencias naturales, a la investigación en ese campo. Y luego, entonces, ahí vino el primer conflicto también entre universidades que llaman del espíritu, o sea, las que realmente buscan es una educación del estudiante, de los mismos profesores, es el desarrollo de la personalidad de la persona total, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Universidad de Humboldt. Humboldt es un modelo en ese sentido, la universidad. Y la de tercera generación es una universidad que está más centrada que en el espíritu, en el aspecto de negocio. Es el conocimiento como fuente de economía, ¿sí? Como fuente del desarrollo de los pueblos, pero es ante todo una universidad que debe aliarse no solamente entre ellas mismas, sino aliarse con la industria, porque la industria está ya produciendo su propia investigación. Ya no es solo las universidades, ya no es un monopolio de las universidades, sino que es también las industrias. Hay centros creados por el gobierno, por gobiernos para investigar. Entonces, todo eso tiene que tenerlo en cuenta las universidades de tercera generación, pero sobre todo el aspecto de la riqueza que tiene el conocimiento como mercancía, ¿sí? Cómo aprovechar el saber que se tiene en las universidades para producir, pero para producir fundamentalmente bienes materiales, ¿sí? Entonces, esas universidades están en este momento pues a la mira para dónde cogemos realmente, ¿sí? De acuerdo con el libro, padre, hoy en día, ¿qué tipo de universidad es la Javeriana? ¿Es una universidad de élite? ¿Es una universidad de masa, de investigación, profesionalizante? ¿Es híbrida? ¿Es digital? ¿Qué tipo de universidad es la Javeriana, de acuerdo con lo que usted escribe acá? Mira, la Universidad Javeriana es ante todo una universidad de enseñanza para formar la personalidad integral de las personas. Eso es lo más importante. Porque más importante que ser ingeniero, que ser arquitecto, que ser médico, que ser abogado, es ser un ser humano. Esa es la principal vocación que nosotros tenemos, ¿sí? Y entonces eso es lo que se olvida en las universidades a veces, ¿sí? Todas hablan de una formación integral, pero cuando va a haber uno, ¿qué hay de integral? No, esta está especializada en esto, esta es la otra, ¿sí? La Universidad Javeriana tiene esa especie de tendencia que trasciende todo. Es la formación de la persona libre, espontánea, autónoma, ¿sí? De tal manera que pueda pensar ella misma, que sea un pensamiento crítico, no simplemente un pensamiento que se recibe. Hay una imagen que es muy linda, a mí me gusta mucho, es que se atribuye a Aristóteles,
y es, la enseñanza no es llenar un recipiente, como se llena un vaso de agua, ¿no? Es excitar lo que hay dentro, es darle salida al espíritu, ¿sí? Y eso lo traducen con otra imagen también que es muy linda, dice, la enseñanza, la educación no consiste en cargar el navío, ¿sí? Echa cargas de conocimiento, sino desplegar las velas para que el viento la lleve y sea verdaderamente creativo, sea innovativo, ¿sí? Entonces, las de tercera generación tienen cosas muy importantes, muy positivas, pero también tiene sus peligros, que es que se deje dominar sobre todo por el interés económico, por el interés comercial, ¿sí? De tal manera que entonces vayamos simplemente al tema del comercio, ¿sí? Es para vender el conocimiento, y el conocimiento entonces se constituye, por ejemplo, para los países, lo que quieren es, ante todo, el conocimiento para que sirva para nuevos inventos, nuevas tecnologías, pero tecnologías simplemente electrónicas o tecnologías que van en esta línea de lo digital, ¿sí? Pero muchos, por ejemplo, faltan tecnologías desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ¿sí? ¿Cuáles son las tecnologías realmente para tener una economía al servicio de la gente, al servicio del bien común, ¿sí? ¿Cuáles son las tecnologías, por ejemplo, desde el punto de vista para quitar la hambruna en el mundo, ¿sí? Tenemos todos los recursos, pero casi la mitad de la población del mundo está padeciendo hambre, ¿sí? Entonces, pero en eso no se piensa como tecnología. Entonces es investigar en ese campo, no solamente en el campo económico, en el campo comercial, en hacerse más competitivo, ¿sí? Sino en el colaborar, ¿sí? La Universidad Javeriana busca ser excelente en ese sentido, ¿sí? Abierta a otras universidades para colaborar con ellas, abierta a la industria, abierta también a las necesidades que tiene el país, desde luego tiene que estar abierto. Entonces es una universidad que procura la formación integral de las personas, es una universidad que hace investigación, es una universidad que hace docencia, es una universidad que hace proyección social, ¿verdad? En los diversos movimientos y voluntariados que se promueven en la universidad. Luego de 400 años de historia que tiene la Universidad Javeriana, ¿hacia dónde considera usted que debe ir la Javeriana? Yo creo que la Universidad Javeriana tiene que abrirse a considerar críticamente todas estas tendencias que hay, todos estos paradigmas que se están viendo, para formar a los estudiantes en ese sentido, ¿sí? Porque una de las cosas que hoy realmente se siente la dificultad es de formar a los estudiantes, ¿sí? Formar es dar forma, eso significa dar forma, pero simplemente no se puede hacer eso con una máquina, ¿sí? Hay universidades que solamente digitales, ¿sí? Hay universidades que tienden a hacer varias carreras en distintas universidades al mismo tiempo. Entonces falta, diríamos, esa unidad, ¿sí? Verdaderamente de formación, porque cada universidad para su lado. Para cerrar esta entrevista, quisiera preguntarle si la universidad es para todos. Me baso nada menos que en Platón, en el Diálogo de la República, y dice, ¿qué se necesita para formar un Estado? Responder a la habitación, responder al vestido y responder a la comida, ¿sí? O sea, ¿quién va a producir la comida? ¿Quién va a ser entonces el arquitecto? ¿Quién va a ser el que...? Pero a eso se necesita también otros productos que hay que traer de otras partes. ¿Quién va a hacer el transporte? Y entonces se va difundiendo, ¿sí? Las necesidades. Necesitamos el arte, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién va a hacer el arte? Pues realmente los artistas, porque no solamente la universidad es la que
da esos conocimientos, sino que son otros conocimientos también muy importantes, necesarios en la sociedad, pero que no son estimados suficientemente. Por ejemplo, los maestros, los que componen las tecnologías que se dañan, ¿sí? En fin, todas estas cosas que son prácticas, ¿sí? La cocina, por ejemplo, ¿sí? Hoy es toda una ciencia también, un arte y una ciencia. Entonces, no todos están dispuestos a irse a la universidad a hacer investigación con los profesores. No, yo quiero más bien ser cocinero, ¿por qué no? Y eso, antes no estimábamos a los cocineros, ¿sí? Entonces, no todos deben ir a la universidad, porque no tienen muchas veces no la capacidad la pueden tener, pero no la inclinación a eso, ¿sí? A uno le gusta más el deporte, al otro le gusta más por ejemplo, el arte. Entonces, no todos a la universidad, pero sí todos a adquirir una formación superior, ¿sí? Cada uno en su tendencia, la manera de pensar y de enfocar la vida. Ese es sí. Perfecto, muy bien, muchas gracias, padre. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias a usted.